Toda esa gente hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista de la historia de la dominación. ¿Ya? En la historia de la historia de la humanidad es en gran medida la historia de la dominación. Es expandirse hacia otros lugares, cogerse lo ajeno, ¿verdad? Y luego buscar la manera de incorporar a los dominados dentro de, digamos, dentro de los predios de la población que uno domina, y esa gente pasan eventualmente a ser vistos como ciudadanos, digamos, ¿no? O súbditos, o ciudadanos es un término que vendría mucho luego, pero súbditos, digamos, ¿eh? Y no había ningún problema con eso, de que ellos sabían que ellos estaban beneficiándose de el bien que ellos le quitaban a otros, ¿no? Toda la historia estuvo así bien. Si a uno le preguntaba a Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, si uno le preguntaba, mira, ¿cómo que tú le has hecho eso a esa gente cuando tú fuiste ahí a Egipto y mira, le quitaste sus autoridades, le impusiste tu propio reino, qué sé yo? Lo más probable es que él dijera, pero ¿y qué tú quieres que yo haga? O sea, de qué otra manera voy a expandir mis territorios, ¿eh? Mis predios de dominación? Entonces, el dominante antiguo aceptaba la responsabilidad moral de el mal que le estaba haciendo a otros, porque veía en ese mal que le estaba haciendo a otro el engrandecimiento propio, ¿verdad? Y por lo tanto no había problema. Pero ¿qué sucede? Que cuando sucede lo de 1492, los que dominan, los que llegan y dominan y toman control de los territorios, toman control del libre albedrío, de la libertad de los residentes de esos territorios, les destruyen sus sociedades, se les alteran su norma de vida, los reducen al cautiverio, todo eso. Quienes están haciendo eso ahora son cristianos. Y los cristianos tenían la desventaja con respecto, digamos, con respecto a Sargón de Acadia, con respecto a Ciro, con respecto a Alejandro de Macedonia, con respecto a Julio César, con respecto a Culacán, con respecto a Mansa Musa, que ellos no estaban suscritos a una fe que decía que tú necesitabas que tú necesitabas tratar a tus semejantes, al prójimo como a ti mismo, porque ambos eran hijos del mismo Dios que los creó a ambos, ¿no? Y que por lo tanto todos eran tus hermanos y tus hermanas. Eso es lo que cambia, eso cambia la historia de la dominación, la lógica de la dominación, porque ahora esta gente tiene que buscar alguna manera de hacer digerible ese mal que están cometiendo. Ya no lo pueden. Pero ¿qué sucede? O mejor dicho, podrían haberse hecho de la vista gorda y seguirlo haciendo, pero ¿qué sucede? Que en el 1511 ocurre este discurso que les enrostra a ellos las implicaciones morales y religiosas de lo que están haciendo. Eso pues explica por qué al año siguiente ya comienzan a venir eh, reformas de España. Primero las primeras leyes de Burgos en 1512, posteriormente las segundas leyes de Burgos de 1542, lo cual significa que las de 30 años antes no habían hecho ninguna diferencia. Por lo tanto, había que traer nuevas leyes con nuevas peticiones de reforma y de mejoría en el trato a los pueblos cautivos. Pero está claro que para 1545, para 1550-51, cuando
Este señor Carlos V, que no sé si ustedes recuerdan, Carlos V funciona en este momento como rey de todas las Españas, ¿no? Con todos los territorios que España ha acumulado, lo cual le da un rango imperial, ¿no? Por ser muchos de esos territorios transatlánticos. Pero también él dirige el Sacro Imperio Romano, lo que lo pone a la cabeza políticamente de muchos territorios europeos. Entonces es la persona que tiene quizás que está encima de la mayor parte del planeta posible, ¿no? Ese señor es también a la misma vez, primero es jefe del Sacro Imperio Romano, que es la cabeza de la cristiandad. ¿No? Y si tú vas a ser líder de la cristiandad, se supone que algún problemita tiene que crearte el estar también a la cabeza de la economía del maltrato que se ha iniciado en el 1492, comenzando con Santo Domingo y luego expandiéndose hacia los territorios aledaños y posteriormente hacia las partes continentales del hemisferio, ¿no? Entonces hay un problema moral. Y por eso, con el fin con la esperanza de resolver ese problema moral, el, el emperador llama a este famoso debate, los famosos debates de Valladolid, 1550, 1551, donde el tema principal es el trato a la población indígena. Si merecen o no la empatía y la compasión de nosotros los cristianos, o si son otra cosa. Básicamente, si son humanos completamente, si son humanos como nosotros o si no. De ahí sale un texto titulado Demócrates Secundus. Demócrates Secundus es un texto en el que Ginés de Sepúlveda explica por qué es justo y por qué es noble, ¿no? Y por qué y por qué es coherente con la gracia de Dios el que se le esté haciendo a los indígenas lo que se le había estado haciendo desde antes y que lo comenzó a denunciar Ginés de Sepúlveda, perdón, Antonio Montesinos en el 1511. Eso pues, eso se puede decir que es la primera vez que se codifica un argumento para establecer por qué la dominación a la que usted ha sometido a una población y el trato que le está dando a esa población es moralmente y espiritualmente y para bien de la humanidad es correcto. Es la primera vez que se hace eso, ¿no? Y solamente hay una forma de lograr eso. Una forma de lograr eso. Y es establecer que lo que le pasó a los indios es culpa de ellos, ¿no? Y eso es lo que hace con lujos de detalle este documento. Y es básicamente es el primer texto que inferioriza a una porción de la población humana. Son inferiores intelectualmente, no tienen noción de Dios, porque lo que creen, esas cosas que ellos creen, no pueden confundirse con religión, ¿no? No carecen de valor, de valentía, ¿no? Evidencia de la carencia de valentía es que nosotros llegamos y con mucho menos hombres que ellos, los pudimos dominar fácilmente, sin ningún esfuerzo por complejizar el argumento y estableciendo primero
el papel que desempeñaron las plagas que trajeron los invasores, o la diferencia en las armas de destrucción masiva que trajeron los invasores, para las cuales los nativos no tenían respuesta. Ahí, bueno, entonces cuando se llega a la cuestión de que por qué le estamos quitando sus cosas, bueno, muy sencillo. Dios puso en sus manos unas riquezas inconmensurables totalmente. La cosa más grande en términos de terrenos fértiles, en términos de piedras preciosas, metales, todo estaba ahí. Y ellos no supieron usarlo. Eso quiere decir que esas propiedades, esos bienes, estaban en las manos equivocadas. Por lo tanto, cuando se lo quitamos, ¿ya? No estamos robando, estamos rescatando unos bienes que Dios designó para mejores usos, para el uso que le podían dar gente que era superior a ellos, ¿no? Entonces, es un negocio conceptual totalmente redondo, ¿no? Salen ganando. Eso es la base del racismo. No se había aplicado todavía a la población de origen africana. Se aplicaría se aplicaría luego, y se modificaría dependiendo del fenotipo de cada nueva población a donde llegaran las ambiciones de dominación de las sociedades europeas con poderío naval. Se destacaron primero, después de España, llegaron Holanda, llegó Francia, llegó Inglaterra, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, básicamente, la economía de irse al otro lado, irse a ultramar, a irse a ultramar, a desproveer a otra gente de sus bienes, ¿ya? Y además a desproveer a esa gente de su propia libertad, ¿ya? Y a imponerle formas de sociedad distintas a las que ellos tenían. Eso se convirtió en la economía principal de Occidente, y podríamos decir inclusive que se convirtió en la base de la civilización occidental. Es cuando llega el racismo, ¿ya? Producto de los acontecimientos que inician en el Caribe, a partir de 1492, que entonces ellos logran verse como unidad. Y esa es una unidad que se la da la herencia y el fenotipo, que no desempeñaba un papel en la antigüedad. Recuérdense que el gran poema épico español del medioevo, el Cantar del Mío Cid. El Mío Cid se llama Mío Cid porque es el nombre que le ponen a él. Sería algo así como Lord, ¿verdad? Gran señor. Es el nombre que le ponen a él las huestes árabes de su ejército, ¿no? Y le ponen el nombre en árabe. Si entendemos lo que hace Antón de Montesinos en el 1511, ¿no? Que es una respuesta al orden civilizatorio que está comenzando a ocurrir en el Caribe en ese momento, ¿no? Créame, porque no tengo tiempo de ilustrárselo muy detalladamente. Ese va a ser el espíritu que domina y que informa el pensamiento caribeño. Una biografía de Toussaint Louverture, el gran libertador de Haití, ¿eh? Donde dice que la revolución haitiana, al eliminar el privilegio racial, hizo lo que no pudo hacer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano siguió estando
viciada, coartada por la noción de humano. Y evidentemente solamente aplicaba a los pueblos que no eran, a los pueblos occidentales, ¿no? Y entonces insiste Césaire en que la revolución haitiana es una revolución más civilizadora que la francesa. Y para terminar también con Césaire, les cuento que Césaire se tuvo una noción de cultura, en la que cultura no es, y en ese espíritu también va con lo de José Martí, ¿no? Que cultura no es cuántos libros tú te has leído y cuántos monumentos atenienses tú puedes identificar, ¿no? Esta es la teoría de cultura de Césaire, es la definición de cultura. Dice, cultura es todo lo que el ser humano ha hecho para hacer el mundo vivible, y la muerte, ay, se me escapa la palabra, afrontable, ¿eh? Y la muerte afrontable, ¿no? O sea, que básicamente ahí es. Entonces, donde quiera que la gente logre esos fines existenciales, ahí hay cultura, ¿eh? Y bueno, y con esto pues cierro por el momento. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.